Soy Joe, soy parte del staff de Casa 242 y tengo a cargo el grupo de 18 a 40 años. Entonces, si usted tiene esa edad, lo invito a que venga los jueves a las 7:30. Eso es un anuncio que uno puede hacer porque está aquí, ¿vio? Hoy vamos a seguir con El Reino está aquí, el Evangelio de Marcos, y vamos a estar estudiando Marcos capítulo 3 del versículo 20 al 35. Y vamos a desenredar una gran telaraña, porque vamos a ver que el texto que hoy vamos a estar estudiando es un texto bastante fuerte, es un texto bastante mal interpretado, y vamos a hacer el esfuerzo para que el Señor nos ilumine y podamos salir de acá todos entendiendo lo que Él quiere decir. El tema de hoy se llama Jesús es el Señor y Salvador, y lo que quiero es que nos pongamos y nos sumerjamos en el texto que voy a leer a continuación. Dice la palabra del Señor: luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían: está fuera de sí. Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían: está poseído por Belcebú, expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado a su fin. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Fuerte, ¿ah? Este no tendrá perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno. Es que ellos habían dicho: tiene un espíritu maligno. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús, se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Amén. Vamos a comenzar. ¿Vieron que el texto se las trae? Entonces, lo primero es que vamos a analizar qué es la reacción que Jesús quiere que nosotros tengamos con respecto a Él. ¿Cuál es el punto concluyente al que Jesús quiere que nosotros lleguemos sobre quién es Él? Y lo primero que vamos a analizar es la familia. Y vean lo que dice el versículo 20. Luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían: está fuera de sí. Entonces, para arrancar tenemos que entrar en el contexto. Y el contexto es que una vez más la logística de Jesús se estaba viendo complicada. Al punto que se aglomeró la gente y ya ni siquiera podían comer tranquilos él y sus discípulos. Y esta fue la gota que derramó el vaso para que los parientes y la familia de Jesús llegaran a la conclusión de que Jesús estaba fuera de sí. Pero ¿por qué digo que es como la gota que derramó el vaso? Porque esto había comenzado tiempo atrás. Pongámonos en los pies de la familia de Jesús. Jesús, de los 0 a los 30 años, era una persona ungida, que obviamente tenía un comportamiento diferente a los demás, que le gustaba de fijo ir a la sinagoga, que tenía sus amigos. Hay un montón de cosas que la Biblia no nos dice de Jesús, pero estamos seguros que él hacía, ¿verdad? Se sentaba, hablaba con sus amigos, comía, caminaba, era carpintero, etc. Pero de un pronto a otro, a los 30 años de cumplido, comienza Jesús
a tener una transformación muy palpable y muy visible en su vida. Imagínense los hermanos de Jesús, imagínense la mamá de Jesús, pero este hombre, ¿qué está pasando? ¿Qué es este cambio tan radical que está teniendo? Cuando dice la Biblia que concluyeron en este preciso momento de lo que estamos leyendo, que estaba fuera de sí, significaba enloquecer, estar descontrolado o estar demente. Y cuando dice que la familia se quería hacer cargo de él, hace referencia a prenderle, apoderarse de él y a utilizar un poquito la fuerza. ¿Por qué? Porque la familia estaba preocupada de qué le iba a pasar a Jesús. ¿Y por qué llegan a esta conclusión? Porque comienza el texto diciéndonos que la familia y los parientes de Jesús llegaron a una conclusión. Y la conclusión, como les dije ahora, que la gota que derramó el vaso fue que no podía comer, que se aglomeró un montón de gente, y esto obviamente preocupó a la familia. Pero cuando nos vamos más atrás, nos vamos a dar cuenta que el tema era más grande. Por ejemplo, en cuestión de nada, la vida de Jesús cambió drásticamente. A partir de los 30 comenzó el ministerio y fue una locura. Milagros, señales y prodigios comenzaron a ser parte de su día a día. Entonces imagínense los hermanos. Para este momento los hermanos de Jesús todavía, y la familia de Jesús todavía no había tenido una conversión. Los hermanos de Jesús y los allegados a Jesús fueron convertidos en el aposento alto cuando fueron testigos de la resurrección. Entonces era obvio que conforme el ministerio de Jesús empezara a arrancar, ellos empezarán a decir, hey, suave. Milagros, señales, prodigios. Imagínense el hermanillo de uno, de un pronto a otro pasa, sanando demonios, sanando leprosos, y fuerte. Multitudes miedo comenzaron a seguir a Jesús. Era costumbre que a un rabí lo siguiera un grupo de personas, pero multitudes a ese nivel, allá a nivel de las grandes ligas, era otra cosa. Era preocupante. Era perseguido por líderes religiosos, a tal punto que de inicio, desde su ministerio, ya le estaban confabulando en ver cómo lo mataban. Entonces imagínense los hermanos de Jesús, la élite religiosa que tenía el poder en ese momento, están persiguiendo a mi hermano y lo quieren matar, de preocuparse. El tamaño del gentío que lo seguía creaba a menudo problemas logísticos. Para esos que son así, todos freak con la logística. Imagínense lo que es ser el encargado de logística del ministerio de Jesús. Una locura. Bajaban a un paralítico por un techo, tenía que hacerse para atrás y decirle, hey, preparen una barca porque voy a empezar a predicar porque aquí me están encimando. Tengo que pasar entre las multitudes para oír. No era fácil. La concurrencia de la gente era tan grande que Jesús y sus discípulos muchas veces ni siquiera podían llevar a cabo las funciones básicas de la vida, como comer. Y ese fue la gota que derramó el vaso. Ya cuando la mamá vio que ya es su hijo, no estaba comiendo, fue de, ¡ay! ¿Qué está pasando? Y cuando la noticia acerca de lo que estaba pasando con Jesús llegó a Nazaret, la familia se vio impactada, se vio preocupada por los rumores. Y además no solo eso, lo vimos la semana pasada, justo antes venía de pasar toda una noche orando para hacer la selección de ¿quiénes? De los 12, de los cuales había recaudadores de impuestos, así lo más detestado de la época, pescadores, celotes que eran revolucionarios del imperio. Una noche orando para que escoja un celote, un recaudador de impuestos, está fuerte. Eso es como que yo me ponga a orar hoy y vaya y agarre prostitutas, ladrones, es parecido. Y ese es mi grupo selecto. La cosa más heterogénea. Claro, llegó un punto donde la familia dijo, ¿y qué le pasó, mijito? Como diría mi abuela. Vean lo que dice John MacArthur, un pastor y un teólogo de Estados Unidos de una iglesia que se llama Grace to You, que dice, los miembros de la propia familia de Jesús estaban convencidos de que Él
ya no estaba en control de sus sentidos racionales. En realidad, lo único irracional en cuanto a Jesús era que ellos habían llegado a una conclusión equivocada acerca de él. Aunque sus hermanos no le creían, su incredulidad solo fue temporal. Llegarían a aceptarlo en fe después de su resurrección. Es más, Jacobo Santiago, el hermano de Jesús, se convertiría en un líder religioso de la iglesia en Jerusalén. Y de hecho, también nosotros vemos que Judas, el que escribe la carta del Nuevo Testamento, era uno de los hermanos de Jesús. Entonces, eso de que Jesús no tuvo hermanos, no es cierto. Sí tuvo. Y grandes hombres. Uno de ellos, el líder de la iglesia de Jerusalén. Entonces, eso es fuerte. Porque algo que yo veo acá y lo estudiaba cuando leía un escrito de un otro señor que sabe mucho, que ya falleció, que se llama R.C. Sproul, es que lo que estamos viendo acá no es coincidencia. Y es la realidad de cómo reacciona la gente que no conoce al Señor, que no conoce el grado de compromiso que el Señor nos llama a tener. El compromiso que Jesús nos llama a tener, por más que la gente odie, esta palabra es radical. El que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es una loquera. Y Jesús, cuando comenzó su ministerio, tuvo una postura radicalizada, porque su ministerio consistía en hacer de una manera perfecta la voluntad de su Padre. Y yo estoy seguro que todos los que estamos acá, que de alguna u otra forma le hemos dado la prioridad a Jesús que se merece, de alguna u otra forma en nuestra vida hemos sufrido esa misma persecución, o que la gente cercana llegara a esa misma conclusión y que diga, de ahí se tostó, está loco. Hombre, si usted está loco, usted es un fanático religioso. No sea tan intenso, bájale 2 rayas. Estamos preocupados por sus últimas decisiones. ¿Qué está pasando? Sábado y domingo en la iglesia. Y ahora entre semana. Dirigiendo un grupo. No, está loco. La Biblia, a la playa, en lugar de estar con la familia. ¿Cierto o no? Mi mamá, cuando yo renuncié al mundo corporativo para responder al llamado del Señor, me dijo, usted sí es idiota. Usted está loco. ¿Cómo va a dejar esa oportunidad de oro? Lo que usted ha perseguido en su vida, el estar a nada de una gerencia, de tener gente a cargo, se volvió loco. Yo di media vuelta y me fui, porque esas son esas conversaciones con las mamás que uno no va a ganar. Así que no ha empezado la conversación y ya va goleado 1-10-0. No entendía. Mi hermano me decía, sapo, ¿qué está haciendo? ¿Qué le pasa? Pero recuerdo que cuando justo yo renuncié a mi trabajo secular, en el que estaba en finanzas, mi mamá se enfermó. Y a raíz de la enfermedad de ella y el poder estar yo en el ministerio, me dio una flexibilidad para poder cuidarla de una manera especial, junto con mi hermana y mi hermano. Y en una de esas veces que estábamos en el hospital, se volvió mi mamá llorando porque ya estaba muy enferma, estaba en una crisis, y me volvió a ver a los ojos y me dijo, perdón por haber dicho eso. Perdón por haberlo juzgado. Y hoy entiendo el porqué de las decisiones que toma y quiero darle gracias, porque gracias a esas decisiones yo hoy estoy siendo beneficiada. La pudimos cuidar, la pudimos chinear, le pudimos llevar el evangelio hasta que el Señor decidió llevársela. Pero gracias al estar en el ministerio pude predicarle, pude leerle la Biblia, pude ser instrumento para su salvación, no porque soy muy gato, sino porque el Señor tiene mucha gracia. ¿Pero por qué? Porque llegó un punto donde uno se tiene que radicalizar, se tiene que tomar el ministerio en serio. Jesús se tomó el ministerio en serio y la familia se quedó como, wow. La gente
que no conoce a Dios verdaderamente, no va a entender y aceptar cuando nos metemos de jupa al ministerio. Y si usted hoy está metido en las cosas del Señor así, como los chiquitos como que se sientan al borde de la piscina y nada más hacen así los piecillos y se mojan los piecillos. No, el Señor quiere que usted sea como el chiquillo que pega morón así y se tira de bomba, ¡pum! Y que cae en el centro de la piscina y que pringa a todos los que están afuera. Eso es lo que el Señor quiere. Quiere gente comprometida que se meta de jupa, que pague el precio y que esté dispuesto a sufrir y a darlo todo por amor a su nombre. Y la primera conclusión que nosotros vemos que nos da el texto es: Jesús está fuera de sí. Pero después escala y escala a la 1000. Y es porque llegan los maestros de la ley. ¿Y cuál es la conclusión a la que ellos llegan? Está poseído por Belcebú. Todas las deidades y todos los nombres raros apuntan a Satanás. Entonces es lo mismo decir que está poseído por Satanás. Y ahora, ¿cuál fue la conclusión de ellos? Si no lo estoy diciendo yo, vea el versículo 22, dice: los maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén decían: está poseído por Belcebú. Expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Esa fue la conclusión a la que ellos llegaron. Pero una pregunta sana sería: ¿por qué llegaron a esa conclusión? Y para eso es importante ir a uno de los evangelios sinópticos que tiene la misma narrativa, que es Mateo 12, donde del 22 al 24 nos dice qué fue lo que pasó para que Jesús llegara a esa conclusión. Y dice: un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego, mudo, y Jesús lo sanó de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía: ¿no será este el hijo de David? Pero al oírlo, los fariseos dijeron: ese no expulsa a los demonios sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces imagínense, Jesús demostró a la luz de ellos su autoridad sobre el reino espiritual, sobre los demonios, sobre el reino físico de enfermedad, porque este ciego sordomudo, como la canción, quedó liberado milagrosamente. Y todos los que estaban ahí vieron resultados inmediatos, completos e innegables. Un hombre que estaba ciego veía, un mudo hablaba y un endemoniado se desendemonió, no sé cómo se dice, fue curado. Eso está fuerte. Ahora, ¿cuáles eran las opciones que ellos tenían? Esa hora no pasó, pero sí pasó. ¿Cierto? Pasó porque dice la Biblia. Si usted lo cree o no lo cree, ya ahí ya eso es otro sermón. Entonces ellos... Ahora, aquí solo hay dos caminos. O Satanás o Dios. ¿Quién más? Si le atribuimos esto a Dios, nos fregamos porque le vamos a dar toda la autoridad y todo el poder y Él es quien dice ser. Entonces, ¿cuál fue el camino fácil en su ceguedad, en su necedad, rebeldía, obstinación y dureza de corazón? Satanás. Los fariseos, al ver lo que Jesús había hecho, se picaron. ¿Y qué trataron de hacer? De volver a desacreditarlo como constantemente lo hacían. Los fariseos atribuyeron a Satanás lo que Jesús claramente estaba realizando por el poder del Espíritu Santo que posaba sobre él. Los mismos fariseos habían visto el día del bautizo, esa Trinidad y alineada, donde Dios habló y dijo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, y que descendió el Espíritu Santo y se postró sobre él. Ellos sabían, ellos conocían, ellos entendían, ellos estaban investigando a Dios. Pero ¿cuál era el problema? Que los fariseos y los escribas y toda esa gente estaba cegada en su propia arrogancia, odiando a Jesús porque Jesús hizo algo, y es que les tocó donde el más los enojó. Jesús denunció
abiertamente su sistema hipócrita de tradición, de obras de justicia hechas por el hombre para ganarse el favor de Dios. ¿Y por qué era tan importante ese sistema? Porque ese sistema les daba a ellos poder para manipular a la gente. Nosotros somos los buenos, ustedes no. Nosotros somos los poderosos, ustedes no. Nosotros somos los que agradamos a Dios, ustedes no. Y cuando llega Jesús, lo más sencillo de la sencillez, y empieza a hablar las verdades del reino de los cielos, que contradice totalmente el sistema, la gente es como wow, lo empieza a seguir, y ellos ¿qué hicieron? Se picaron. Entonces la conclusión de ellos sobre quién es Jesús escaló exponencialmente. De lunático, la familia ha endemoniado. Pero ¿qué le responde Jesús? Porque esa es la parte importante a los fariseos. Y le responde de dos formas, y aquí es donde vamos a ir desenredando todo este enredo. Le responde con una parábola y le responde con una advertencia. Y vean lo que dice la parábola. Y Jesús usaba las parábolas para confundirlos más, para ocultar más las verdades del reino de los cielos y para que se quedaran patinando. Entonces, dice el 23, Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? ¿Qué está diciendo Jesús? Punto número 1. Satanás, pero su Satanás no tiene sentido. Ya ellos tenían 3 opciones. O no lo hizo, no es válida, porque lo hizo, lo estamos viendo. Se lo atribuyo a Dios y a la divinidad, al Señor, y a todo lo que probablemente apuntaba a las Escrituras. No, porque si no este va a ser realmente el Mesías, y nos negamos a eso. Se lo vamos a atribuir a Satanás. Entonces, el consejero admirable, Jesús, lleno de sabiduría, les empieza a refutar su conclusión. Y lo primero que les dice es, Satanás contra Satanás no tiene nada de sentido. ¿Y qué es lo segundo que les dice? Un reino dividido no tiene sentido. Vean lo que dice el versículo 24. Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y vean lo que dice el 25. Y si una familia está dividida contra sí mismo, esa familia no puede mantenerse en pie. Y vean lo que dice el 26. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado a su fin. Por eso decía Confucio, creo que era, confunde y reinarás. Porque esa ha sido una de las tácticas militares más exitosas. O Sun Tzu. Sun Tzu, el libro de la guerra. El arte de la guerra. Libro de pura estrategia, miedo. Confunde y reinarás. Y eso ha sido parte de lo que ha traído victorias. Nada dividido prospera. Ve a la cel, ese camerino hecho leña ahí, el entrenador. Malos, estamos mal, división. Las familias de nosotros, cuando más división hay, cuando más conflicto hay, es cuando peor está la situación. Es indiscutible que cualquier reino, Jesús le está diciendo, es indiscutible que cualquier reino o casa que esté en guerra contra sí mismo, no se vaya a hundir si está peleando en contra. Y les dice, si Satanás estuviera echando fuera a sus propios agentes o destruyendo su propia obra, entonces su reino estaría irremediablemente dividido. Y leía un comentario bíblico que me gustó que decía, aunque el reino de las tinieblas es intrínsecamente caótico y desordenado, el diablo no va a desplegar a sus agentes para que peleen entre sí. ¿Cierto? Jesús les dice, Satanás contra Satanás, no tiene sentido. Un reino dividido, no tiene sentido. ¿Y qué le dice en el versículo 27? Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte. ¿Quién es ese alguien fuerte? ¿Quién es ese alguien fuerte? ¿Ah? Satanás.
y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Está sospechoso. ¿Qué está diciendo Jesús? En esta analogía, el hombre fuerte es Satanás. La casa son los seres humanos oprimidos que están bajo su control. Pero vean lo que dice. Solo alguien más fuerte que Satanás podría entrar en su dominio, atarlo y liberar a los cautivos del reino de las tinieblas. Entonces, ¿qué le está diciendo con el punto número 3? Hay alguien más fuerte que usted, Satanás. La división no tiene sentido. Satanás contra Satanás no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es que para entrar a una casa donde hay alguien fuerte, llegue alguien más fuerte, lo ate y la libere. Ahí es donde Jesús está diciendo y donde nos recuerda que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que el que ha nacido de Dios vence el mundo y el maligno no lo toca. Jesús les está diciendo su argumento desde un punto de vista racional, lógico y en todo sentido no tiene coherencia. Y tiene sentido porque, digamos, si usted va a entrar hoy a la casa de un US Navy SEAL, un Marine, usted tiene que ser y quiere hacer así robarse todo, usted tiene que ser 1000 veces más gato que él. Porque si no, imagínese cómo lo van a dejar a uno. ¿Me explico? Porque para llegar uno a amarrar a un US Navy SEAL, imagínese, imagínese cómo lo dejan ahí, y ya, quedó así uno. Jesús lo que le está diciendo es, hay alguien fuerte. Y hay alguien que sí hace esto. Jesús está ejerciendo el poder que le demostraba a ellos que él le pertenecía a Dios y que solo Dios posee esa clase de autoridad absoluta. Recordemos que cuando esta gente empezó a irse en contra de Jesús, a decir que fue Satanás, fue exactamente en el momento en que toda la gente empezó como a asombrarse y uy, suave, aquí hay algo. Y después de dar esta clase magistral de racional, de coherencia y refutarles su argumento con la parábola, les da una advertencia. Y la advertencia está en el versículo 28 al 30 y es la siguiente: les aseguro que todos los pecados y las blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Ese no tendrá perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno. Es que ellos habían dicho, tiene un espíritu maligno. Entonces, vamos a desenredar esto respondiendo ciertas preguntas. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y para responder qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo, hay que ver 3 circunstancias del contexto. La primera, Jesús acaba de hacer un milagro, señal o prodigio, póngale el nombre que quiera. Se liberó un endemoniado, el que estaba mudo ya no está mudo, y el que estaba ciego, sordo era, no sé, yo me acuerdo, podía ver, oír, de todo hizo Jesús. ¿Qué pasó después de que sucedió esto? Estaban los testigos oculares que vieron lo que pasó, que eran ¿qué? Los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, y atribuyeron eso a Satanás, que ya lo vimos. Y esa atribución que hacen ellos al milagro a Satanás refleja la condición de incredulidad y de indiferencia que ellos tenían hacia Jesús con un previo conocimiento de lo que estaba pasando. Ellos sabían lo que estaba pasando. Lo que pasa es que lo que estaba pasando a ellos no les convenía. Vean lo que dice este artículo de Coalición por el Evangelio. Antes de leerlo, quiero que entendamos que blasfemia es una irreverencia desafiante. Y vean lo que dice este artículo que lo escribe
Nimrod López, que no sé ni quién es, pero lo escribió el artículo. Y Coalición por el Evangelio es una fuente muy confiable. Entonces dice, y además lo que vamos a leer es 100% coherente con lo que estamos estudiando. Entonces dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en atribuir a Satanás los milagros de Cristo operados por el Espíritu Santo. ¿Está claro? Es lo que estamos leyendo, estudiando. ¿Ok? Y después dice, esta actitud es fruto de un corazón incrédulo, indiferente y malicioso que se opone abiertamente al Señor. Entonces estamos en un contexto, en un periodo histórico, los evangelios son históricos, de la época. Y fue que en el momento en el que sucedió el milagro, vino la irreverencia desafiante de los maestros de la ley de llegar al punto concluyente de que Jesús estaba endemoniado, expulsando demonios por el poder de Satanás, básicamente. Y es por eso que la mayoría de los expertos concuerdan en que la blasfemia no es un tema o un pecado de la lengua o de ignorancia, sino una actitud de un corazón incrédulo y abiertamente hostil contra Dios, que se rehúsa a aceptar el Evangelio de Cristo, a admitir su necesidad de un Redentor, a admitir el ministerio del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos maestros de la ley no eran tontos, eran los maestros de la ley. Ellos conocían y sabían, pero estaban ceñidos y estaban obsesionados en no dar el brazo a torcer. Su corazón estaba en niveles de negación, en niveles de rebeldía profundos. Ellos conocían, ellos sabían, ellos seguían a Jesús y no por las condiciones correctas, por las condiciones incorrectas, pero ellos andaban detrás de Jesús esperando a que cometiera alguna falta, que dijera algo raro para irseles encima. Y llegó un punto en la confrontación donde ya la cosa se estaba descontrolando, donde sucedió este milagro con demasiada gente, donde el punto concluyente de ellos, ¿de quién era? Jesús era un poseído por el demonio. Y ahí está el por qué es un pecado que no tiene perdón. Porque si su punto concluyente es ese, ¿de qué? De apagámonos. No hay nada que hacer. La blasfemia es imperdonable, no porque el Señor no esté dispuesto a perdonar, sino porque una persona culpable de tal pecado, pongan atención a esto, ha endurecido total y finalmente su corazón contra la gracia de Dios. ¿Me van siguiendo? Eso lo dice uno de los pupilos de R.C. Sproul. La blasfemia es imperdonable, no porque el Señor no esté dispuesto a perdonar, sino porque una persona culpable de tal pecado ha endurecido total y finalmente su corazón contra la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque su punto concluyente de quién es Jesús, después de ver su ministerio, ungido por el Espíritu Santo, cumpliendo la voluntad de Dios, es un endemoniado, no hay nada que hacer. ¿Y qué va a pasar? Lo que hace, se va a tostar, lo que hace que la blasfemia del Espíritu Santo sea diferente de los pecados perdonables es la mentalidad consciente y voluntariamente rebelde de los maestros de la ley. Ellos conocían, sabían. Ojo, los maestros de la ley rechazaron abiertamente la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque al rechazar a Jesús, rechazaban las Escrituras del Antiguo Testamento que apuntaban a Cristo. Al rechazar a Jesús, estaban rechazando
Los profetas que apuntaban a Cristo, su San Moisés apuntaba a Cristo y ellos no lo veían así. Rechazaron la verdad porque tenían aquel que dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino. Rechazaron la teofanía o lo que es la manifestación más fiel de Dios, que es Jesús, siendo la imagen visible del Dios invisible. Lo rechazaron. Y además rechazaron la obra del Espíritu Santo, que estaba dando milagros, señales, prodigios en una época donde los milagros, señales y prodigios era para testificar la autenticidad, el señorío y la divinidad de Jesús. O sea, estas personas estaban cerrando el corazón a la obra del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? Traer convicción de justicia, de juicio y de pecado. Y una persona que ya rechaza al Espíritu Santo, que ya rechaza el ministerio del Espíritu Santo, no puede ser salva. Porque es el Espíritu Santo el que trae la iluminación, es el Espíritu Santo el que trae la regeneración, es el Espíritu Santo el que hace la obra transformadora en el corazón del hombre. ¿Para que qué? Para que pueda ver el resplandor glorioso de Jesús. Y por eso Jesús le dijo a Nicodemo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Vean lo que dice John Piper, otro señor que sabe mucho. Y nosotros no ponemos esto para decir: uy, más estos más si leen o qué gatos. No, es porque hay gente que ya repasó por donde asustan. Y es más fácil leer lo que ellos escribieron, que está pegado a la Biblia, a ponerse un inventario al agua tibia. Y vean lo que dice: este pecado menosprecia tan gravemente al Espíritu Santo que éste se retira para siempre con su poder amonestador, de manera que la persona ya no pueda arrepentirse y ser perdonada. ¿Me van siguiendo? Es un nivel en densa oscuridad. ¿Cómo es que dice la canción? Algo así dice. ¿Cómo es que dice? Nosotros no cantamos eso. Algo de la densa oscuridad, ¿verdad que sí? Patiño, ¿cómo va a ser así? Se la canta. Por dicho chiquitillo, ya está como oscuro, entonces nada más se hizo así, nadie lo vio. Ahora alguien muy tequios podría preguntarse: ¿pero Pablo? Ajá, era ahí, tequios, ahí. Dice la Biblia que blasfemó. Vamos a desenredar esto. A diferencia de los maestros de la ley, la Biblia nos enseña, eso es importante, que Pablo había blasfemado por ignorancia, en su incredulidad, y por esto fue perdonado. No lo digo yo, vean lo que dice 1 Timoteo 1 del 13 al 14. Anteriormente, hablando de su vida pasada, un regenerado, el que se ha unido a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y ahí todas son hechas nuevas. Yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Ojo la descripción que se da. Pero aquí viene el cambio. Dios tuvo misericordia de mí. ¿Qué ingrediente? El ingrediente que no podía recaer sobre los escribas, fariseos y eso, por la incredulidad, la rebeldía de su corazón y porque ellos iban abiertamente en contra de Dios con conciencia de lo que estaban haciendo. Yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. ¿Me explico? Y dice, pero, y aquí viene el otro ingrediente secreto, la gracia. Sublime gracia. Qué lindo, ¿verdad? No sé qué sigue, se me olvidó. Me dio pánico escénico. Pero la misericordia y la gracia abrazaron a Pablo porque lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo en incredulidad y en ignorancia. Se derramó sobre mí, ojo esto, con abundancia. Junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús.
Ojo a esto, su ignorancia no lo excusó de su pecado porque él lo confiesa, pero dejó su corazón permeable a la invasión del Espíritu Santo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y se fue de jupa el hombre. ¿Ven la diferencia? Los otros estaban, Satanás. Ellos eran los poseídos. Y dentro de todo esto, de una manera escondida, porque no es una audiencia que está participando en sí, la familia sí participó en sí, hay una audiencia de verdaderos creyentes que están ahí. ¿Y cómo sabemos? Porque Jesús lo dice. Vean lo que dice el versículo 21. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús, se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Esa es la conexión con lo que estaba pasando al principio, ¿se acuerdan? Ya llegaron al lugar y venían a agarrarlo porque ellos creyeron que estaba fuera de sí, estaban preocupados. Y Jesús, ¿qué responde en el momento que lo llegan a buscar? Y dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos?, replicó Jesús. Y aquí es importante entender, uno, que la pregunta de Jesús no nació de un descontentamiento, ¿verdad? Ya que él de un desconocimiento, porque él ya sabía de que habían llegado sus hermanos, le acababan de decir. Él sabía cuál era su familia terrenal. Tampoco estaba mostrando no les estaba como faltando el respeto, ¿verdad? Hacia su madre y a sus hermanos, como, uy, ¿y ellos quiénes son? No estaba haciendo eso. Jesús estaba aprovechando esa interrupción para enseñar una verdad espiritual trascendental. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es esa verdad espiritual trascendental y por qué es importante dentro del contexto? Unos dicen que está loco, otros dicen que está chamuqueado, pero hay un grupo de verdaderos creyentes que ¿qué dicen de él? Y eso es lo que vamos a averiguar. El planteamiento del Señor era que la única relación para él que es realmente importante y que trasciende no es la física, sino la espiritual. Sí, esa es mi familia, todo bien, pero hay una familia que es más importante. Y es que la familia espiritual se compone de todos aquellos que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. No lo digo yo, lo dice el versículo. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. ¿Me van siguiendo? O sea, dentro de todo este tumulto, yo sé que ya mi familia me está esperando, dicen que estoy loco, yo sé que están ahí los maestros de la ley que están, ¿verdad?, que están diciendo que estoy poseído, pero aquí están mis hermanos y mi familia y se caracterizan porque hacen la voluntad de Dios. Y ellos son mi familia. Ojo, Jesús no está diciendo, porque eso sería una aberración, que para llegar a ser parte de la familia de Dios lo logramos haciendo su voluntad. Eso no está diciendo. Porque si fuera así, estaría él mismo diciendo un falso evangelio, sería una herejía, porque la salvación no es por obras, es por fe. ¿Ok? Jesús lo que nos está mostrando en este pasaje es que en medio de todo este burumbum, habían personas ahí que estaban y que evidenciaban lo que es profesar una fe salvadora. Porque el que se arrepiente, se vuelve al Señor, reconoce su pecado y entiende y reconoce que Jesús es el Señor, es salvo. Y producto de esa salvación, lo que va a mover su corazón es hacer la voluntad de su Padre. ¿Me van siguiendo? Jesús nos trae esperanza después de hablar del pecado imperdonable.
después de hablar de la blasfemia contra el Espíritu. Y la esperanza que nos trae es que para todos aquellos que reconocen su señorío, que lo reconocen a Él como el Señor y como el Salvador, a todos aquellos que su punto concluyente después de ver la evidencia es Jesús, es el Señor, es el Salvador, van a buscar una vida que es de seguir la voluntad de Dios, porque el que me ama me obedece y el obedecerle no es una carga, y ellos son mi familia, ellos son mis hermanos, y les doy acceso a mi Padre y compartimos a mi Padre y vamos a estar juntos por siempre en una eternidad. Eso es lo que les está diciendo Jesús. Eso es lo que está contrastando Jesús. Para ser miembro de la familia de Dios, tuvieron que haber reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Para vivir una vida donde buscamos hacer la voluntad de Dios, necesitamos del Señor. Porque por nuestras fuerzas solos no vamos a poder. Pero Jesús ya pudo cumplir el estándar. Y lo que quiere es que reposemos en Él, que descansemos en Él, que nos aferremos a Él. Y que entendamos que a partir de ahí hay acceso a una relación que es más importante que la física que podemos tener con nuestros padres naturales, y es la espiritual. Entonces, ¿qué concluimos del texto? Que Jesús no es una persona que está fuera de sí. Que Jesús no es una persona que está poseída por Belcebú, o Satanás, o el diablo. Jesús es nuestro Señor. Jesús es nuestro Salvador. Y en el momento que nos arrepentimos y creemos en el Evangelio, somos salvos, somos adoptados y somos puestos en una familia nueva. Jesús es el Señor. Jesús es el Salvador. Y lo que nos está invitando hoy es a que creamos en el Evangelio. ¿Cómo empezó Marcos? Jesús, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y el Evangelio es la noticia de que Jesucristo, el justo, murió por nuestros pecados, se levantó de la muerte, triunfante por una eternidad, venciendo a Satanás, venciendo a los demonios, exhibiéndolos públicamente, clavando toda acta que iba en contra de nosotros en la cruz del Calvario, para que ahora no haya condena para aquellos que creen, sino un gozo eterno, compartiendo con una familia que nosotros no escogimos, pero que Él sí escogió y que quiere que caminemos, que crezcamos, que disfrutemos, que gocemos, que adoremos, que oremos los unos por los otros y que caminemos como Él quiere que caminemos.